comenzamos una nueva serie de mensajes, una serie de verano, ¿ya? Porque aparentemente estamos en verano. Entre paréntesis, ¿están cómodas? ¿Cómodas? ¿Sí? ¿Tienen calor? No. Qué bueno. Entonces, si en algún momento se abren las ventanas nomás y puede entrar algo más de fresco. Entonces, esta serie de verano, pensé en ella muy a propósito de que en algún momento conversamos, si no me equivoco, en el contexto de un grupo pequeño. ¿Qué pasaría si el Señor obrara un milagro? Veremos también hoy día qué significa eso. Obrar un milagro en alguna persona que nosotros conocemos o en alguna persona específica que es común en nuestro San Fernando. Pensábamos cuando estábamos ahí frente a la plaza, yo no me acuerdo el apellido, Marta se debe acordar del apellido, no quiero repetir el nombre o el apodo, mejor dicho, de él, de la persona que es enfermita, que está siempre por ahí. ¿Te acuerdas del apellido? No se acuerda tampoco, qué bueno. Entonces, ustedes saben a quién me refiero, que siempre pasaba a tomar desayuno con nosotros ahí, y pedía y exigía el desayuno. Entonces, ¿qué pasaría si la iglesia orara y se orara un milagro? Un milagro, obviamente, que esa persona se sanara y quedara en su sano juicio, ¿ya? Lo más probable es que, entre otras cosas, la gente averiguaría cómo sucedió esto, quién hizo esto, y si se da cuenta que fue a través de la oración, probablemente la gente empezaría a poner más atención al Evangelio, entre otras cosas. Entonces, yo, convencido de que tenemos que poner atención a lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a los milagros, la serie que armé, ¿no es cierto?, tiene que ver con los milagros, pero con los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Por qué en el Evangelio de Juan? Porque eso me calzaba con la serie en el verano. Porque si uno ve los evangelios en general, uno puede descubrir ahí más de 18 milagros. Algunos se repiten, obviamente, porque quedan plasmados en los distintos evangelios, pero son como 18. Y eso se me alargaba mucho la serie. Pero cuando vi en Juan, los milagros que aparecían ahí me calzaban con los meses de verano y con los domingos que tenemos en el verano. Y hoy día, hermanos, de manera introductoria, quiero llevarlos a meditar en la palabra del Señor, muy a propósito de las lecturas que tuvimos alternadas en el libro de Éxodo. Hoy día va a ser un sermón introductorio con respecto a los milagros en el Evangelio de Juan. Éxodo estrictamente no tiene que ver con Juan, pero allí encontramos en lo que leímos, si ustedes pusieron atención, ¿verdad?, algunos milagros allí. Y estos milagros nos van a servir, nos van a dar sustento para poder entender lo que es un milagro, que entre paréntesis, la palabra milagro no aparece como tal, así traducida literalmente en la Escritura. En la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla más de señales, se habla más de un portento, de maravillas. Y eso es traducido, ¿no es cierto?, a nuestro idioma como un milagro. Desde esta definición vamos a pasar en las próximas semanas entonces a meditar en los milagros obrados por Jesús y que quedaron registrados en el Evangelio de San Juan. Así todo, en esta cuestión de los milagros debemos ser cuidadosos, ya que, como vamos a ver hoy, el enemigo, Satanás, se aprovecha de su poder, porque lo tiene, y de la capacidad de engañar para desviar la atención de Jesús y llevar a las personas tras la idolatría y la superstición. De hecho, si ustedes recuerdan, en los evangelios quedó plasmado que los judíos, los líderes judíos en el tiempo de Jesús, lo acusaron a Jesús de hacer milagros en el nombre de Belcebú, que era un nombre que los hebreos le dieron a Satanás, ¿ya? Entonces, esto es algo que debemos tomar en serio, ¿ya? No olvidemos que Satanás también, según la Biblia, ahí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Corinto, se disfraza de ángel de luz, porque es mentiroso, ¿ya? Veamos entonces en la Escritura cómo Dios obra y cómo Dios ha obrado por medio de portentos, por medio de señales, por medio de maravillas, o como lo traducimos nosotros a nuestro idioma, por milagros, y el propósito detrás de estos milagros también. Pero también debemos poner atención, como yo les decía, en el actuar sigiloso y fraudulento, o sea, fraudes, que obra Satanás. Y eso, de alguna manera, es lo que encontramos
en lo que leímos en Éxodo 7 y en Éxodo 8 hace un ratito atrás de manera alternada, y lo que leyó también Carlita, ¿ya? Teniendo presente eso, hermanos, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Señor y buen Dios, estamos una vez más delante de ti como siempre, pero también con tu palabra de por medio, y queremos pedirte, Señor, tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, me ayudes a mí también a exponer tu palabra de manera fiel, de tal manera que a través de ella seamos edificados, seamos desafiados y también seamos llevados al arrepentimiento. Oramos y lo hacemos con adoración y con gratitud en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hoy día, hermanos, entonces voy a desarrollar este sermón introductorio a la serie de milagros, básicamente en 2 puntos. El primero de ellos va a ser hablar del milagro en sí, ¿no es cierto? ¿O qué es? Parece que mejoró la acústica. Hablar de los milagros en sí, o del milagro. ¿Qué es un milagro? Pero también vamos a poner atención en los milagros que tenemos en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 7 y en el capítulo 8, y separar estos milagros, ¿no es cierto?, en los milagros que Dios obró a través de Aarón y Moisés, y en los milagros también que vamos a ver y que podemos ver allí que obró Satanás. Esto suena extraño, milagros de Satanás. Y por eso que el mensaje de hoy tiene como título Encantamientos versus milagros. La obra del diablo versus la obra de Dios. ¿Sí? ¿Les parece interesante el título? Si les parece interesante, podemos terminar aquí, porque me quedo satisfecho con eso. No, eso es mentira. Pero fíjense ustedes, hermanos, entonces que, como yo les decía, la palabra milagro es quizá una de las primeras cuestiones que debemos definir en toda esta temática. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Como yo les dije, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos palabras que están obviamente en los originales, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en el griego, en el Nuevo, que hablan de lo que nosotros traducimos como milagro. En el caso del Antiguo Testamento está la palabra fonéticamente, porque si escribimos el hebreo no entendemos nada, pero fonéticamente es mofet o mofé, pero termina con T, mofet. Y eso es lo que nosotros traducimos como milagro. Y como yo le decía, la traducción literal sería una maravilla o una señal, ¿ya? Y en el caso del Nuevo Testamento la palabra es más difícil pronunciarla, incluso fonéticamente, semeión. Semeión es lo que nosotros conocemos o traduciríamos como señal también, o como una maravilla, o como un milagro, ¿ya? Entonces, dicho esto, que es la definición de las palabras en el original, un milagro, una señal o maravilla en la Biblia, de acuerdo a los originales, ¿no es cierto?, apunta a cuestiones extraordinarias, ¿ya? De hecho, cuando uno escucha en principio la palabra maravilla, algo maravilloso, ¿no es cierto?, es algo que llama la atención, ¿ya? Ahora, no necesariamente algo extraordinario, pero en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce a nuestro idioma como milagro es algo extraordinario, ¿ya? Por lo tanto, así nosotros podemos ya ir entendiendo qué significa, cuál es el significado de un milagro. Ahora, es curioso que en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento de manera especial, los milagros se concentran en la vida o en el ministerio de algunas personas, en el caso de Moisés y Aarón, en el caso después de Elías y Eliseo, ¿ya? Algunos en el tiempo de Josué, pero están concentrados allí. O sea, nosotros no vemos milagros en el Antiguo Testamento así desparramados por toda la Escritura. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. ¿Dónde creen ustedes que están concentrados los milagros en el Nuevo Testamento? En el ministerio de Jesús y también después con los apóstoles. Pero están concentrados allí. No hay milagros en la vida de todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en la vida de toda, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento cuando comienza la iglesia incipiente tampoco. O sea, están concentrados en algunas épocas, ¿ya? Hay muchas personas, a propósito de que estamos analizando esto de la palabra milagros, hay muchas personas que consideran milagro cualquier cosa.
Cualquier cosa. Y eso quiero que pongan atención ahora. Por ejemplo, díganme ustedes si no es cierto que incluso nosotros calificamos como milagro el nacimiento de un bebé. ¿No es cierto? Es un milagro eso, es algo milagroso. El milagro del nacimiento, el milagro de la vida, ¿ya? Sin lugar a dudas, el nacimiento de un niño, ¿no es cierto? El nacimiento de un bebé es algo maravilloso, ¿ya? ¿Se acuerdan? Había un programa que se llamaba Maravilloso. Y ahí, ¿no es cierto?, ponían las maravillas en la naturaleza, ¿verdad? Como digo, sin lugar a dudas, el nacimiento de un bebé es algo maravilloso. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, ¿ya?, no es un milagro. ¿Por qué no es un milagro? Porque estamos diciendo que los milagros, según lo que traducimos, ¿no es cierto?, tanto del hebreo como del griego, tiene que ver con algo extraordinario, ¿sí? Bueno, guaguas nacen todos los días y a cada rato. ¿No es cierto? Sí, es maravilloso, sin lugar a dudas. Pero desde el punto de vista bíblico, niños nacen todos los días y por miles en el mundo. Por miles. Montones. El dato es 370.000 nacimientos diarios. 370.000 nacimientos diarios. Eso significa 4,3 nacimientos por segundo. O sea, imagínense, milagros, 4,3 milagros cada segundo. O sea, no es un milagro. ¿Ya? O 200 por minuto si uno va extrapolando. No es un milagro. Otros, por ejemplo, consideran milagroso, tomando la física como la ciencia, ¿no es cierto?, el que el ser humano mantenga o se mantenga en pie sin caer. El que yo pueda caminar, el que usted pueda caminar, algunos con dificultad, menos dificultad, lo mismo, pero sin caerse constantemente. Esto habla en la física de lo que se llama el equilibrio dinámico. ¿Qué significa? Que es mantener el centro de gravedad en movimiento. O sea, el que el centro de gravedad se va moviendo. Y eso es producto, ¿no es cierto?, algunos dicen de un milagro. Pero, insisto, la definición de milagro sería que todos nosotros aquí milagrosamente caminamos. ¿Ya? Pero ese no es el milagro desde el punto de vista bíblico. ¿Ya? Un milagro, señal o maravilla según la Biblia, no es algo cotidiano. No es algo que usted se levanta, oh, milagro, estoy caminando. No. A menos que, obviamente, usted haya estado postrado. Silla de ruedas, se levanta, eso sí es un milagro. ¿Sí? Entonces, no, esto no es algo milagroso, no es algo, lo cotidiano no es algo milagroso. O lo milagroso no es algo cotidiano. La Biblia nos presenta los milagros como algo, insisto, extraordinario y no como algo ordinario o como algo común. Pero también, según la Biblia, los milagros tienen un propósito. ¿Cuál será entonces el propósito de Dios con los milagros? Al menos lo que vemos acá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 7, en Éxodo 8. ¿Qué quiere Dios comunicar con los milagros? Lo leímos ahí en Éxodo, usted puede tener la Biblia abierta también, que una de las cuestiones de los milagros en el caso de Éxodo es justamente Dios mostrar su poder y también de cómo Él puede traer juicio a través de estos portentos. Y juicio particularmente ante quien es enemigo o se plantea como enemigo delante del Señor. Fíjense lo que dice Éxodo 7, verso 4. El faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Un propósito es justamente eso. Que a través del poder extraordinario de Dios y de estas cosas extraordinarias Dios mostrar juicio. Y aquí se estaba refiriendo a plagas, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como las plagas sobre Egipto. Pero también es necesario esto de ver el propósito, aclarar antes de analizar algunos aspectos del texto de hoy, ¿ya? Antes de analizar estos aspectos que son extraordinarios. El Señor también utiliza los milagros para confirmar la revelación que Él se reveló a un hombre en particular, a una persona en particular. En este caso, a Moisés. ¿Para qué? Para que la gente crea a través de este milagro que Dios se reveló a una persona. Miren lo que dice antes, Éxodo 4, los versos 1 al 9. Y Moisés respondió, Dios ya le había dicho que tenía que decirle al pueblo
todas estas cosas que iban a suceder, ¿ya? Moisés respondió, va a resultar que ellos no me van a creer, no me creerán ni oirán mi voz, más bien dirán, el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, le dice Dios. Y él respondió, una vara. Y el Señor le dijo, tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y esta se hizo una culebra, de la cual Moisés huía. Fíjense, esto sucedió mucho antes del milagro que leímos en Éxodo 7 y Éxodo 8, ¿sí? Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán, o sea, confirmar la palabra, con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Además el Señor le dijo, mete ahora tu mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho, debajo de la ropa, y resultó que al sacarla esta estaba leprosa como la nieve, o sea, blanca, completamente leprosa. Entonces dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, esta estaba tan limpia como la otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí, que otro propósito es que a través de un milagro la gente crea la revelación de Dios. Que Dios se reveló, en este caso, a Moisés. ¿Sí? Entonces, fíjense, hemos hasta aquí, de manera muy rápida, somera, pero importante, descrito y definido qué es lo que es un milagro, partiendo de las palabras originales en el hebreo, pero también en el griego, en el Nuevo Testamento en este caso. Pero también hemos definido lo que es un milagro, qué es lo que es y qué es lo que no es un milagro, y también el propósito de Dios con un milagro, o con los milagros, de manera especial en el Antiguo Testamento. Entonces ahora quiero invitarlos a que veamos algunos milagros con Moisés, que están descritos aquí en Éxodo 7 y en Éxodo 8. Y quiero citar otra vez el verso 9 del capítulo 7. Si como respuesta el faraón les pide un milagro, el faraón, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón para que se convierta en culebra. Algo que ya había experimentado Moisés, solo, él solito, junto con esto de que la mano estuviera leprosa y después sana, ¿ya? Él lo había experimentado. Entonces, lo que le está diciendo en Éxodo 7 a Moisés, que tenía que ir a hablar con Faraón y que tenía que pedirle al Faraón que los dejara ir, el Faraón le va a decir, ¿y cómo sé si esto es cierto? Bueno, obra un milagro, ¿ya? Y eso es lo que dice Éxodo 9. Como nos podemos dar cuenta, este milagro que sucedió de que un palo, una vara, se transforme en culebra, como la mayoría de los milagros, ¿qué es lo que busca? Busca confirmar en Moisés que él es un enviado de Dios, del Dios verdadero, delante del faraón. Sabemos además, en este caso, que el plan de Dios era endurecer también el corazón de este rey, del faraón. Por eso el faraón no creyó y se mantuvo duro en su postura en contra de Dios y en contra de su pueblo, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, fíjense lo que dice después en Éxodo 7, los versos 17 y 18. Milagro, un palo se convierte en un ser vivo, ¿ya? Éxodo 7, versos 17 y 18. Por eso así ha dicho el Señor, con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán y el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Eso se lo está diciendo a Faraón. Fíjense, le está diciendo, esto se va a descontrolar, ¿ya? No solamente lo que pasó aquí con una culebra, que un palo se convierte en culebra, sino que el agua que ustedes beben, con la que ustedes lavan la ropa, con la que dan de beber a sus animales, todo se va a transformar en sangre. Nos vemos frente a un nuevo milagro, otro milagro. Algo tan poco habitual como la definición de milagro que hemos visto bíblicamente, como que el agua de un río se convierta en sangre. Pero al igual que el anterior, buscaba que el faraón se diera cuenta que estaba frente a portentos obrados por el Dios Todopoderoso. Por eso dice, con esto vas a saber que yo soy el Señor.
Eso dice al inicio del verso, ¿ya? El faraón tampoco hizo caso a pesar de la evidencia, ¿ya? Tanto así que para beber tuvieron que hacer norias. Dice el verso 24 del capítulo 7. Mientras tanto, para poder beber, en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber de las aguas del río. O sea, fueron a tomar agua y era sangre. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Tuvieron que excavar pozos para poder tomar agua. Los animalitos también. Entonces, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque ahora que estamos viendo el texto del capítulo 7 y 8 de Éxodo, nos podemos dar cuenta de lo que es realmente un milagro, que son cosas que se pueden evidenciar, ¿ya? Ahora, también es muy interesante que el texto hace notar el intervalo de tiempo entre estos milagros, ¿ya? Entre aquel en que la vara se convierte en culebra y el que el agua se convierte en sangre fue de un día para otro. Si ustedes leen capítulo 7, 14 y 15, se dan cuenta que de un día para otro, o sea, un primer milagro, un palo se convierte en culebra. Al día siguiente, el agua del río se convierte en sangre. Y entre este último, que el agua se transforma en sangre, y el que vamos a ver enseguida, otro milagro, un tercer milagro, que es una plaga de ranas, pasa una semana. Es decir, hay milagros concentrados en muy poco tiempo, ¿ya? Y así todo, Faraón se endureció, ¿ya? Era evidente el asunto. Fíjense en lo que dice ahora a propósito de ese milagro de las ranas. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda la vara que lleva en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques, y que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, ¿ya? O sea, no era que 50, 100, 200 ranas entraron a las casas, no, o sea, cubrieron, o sea, era una plaga, o sea, estaban por todos lados. Otra vez, algo extraordinario, que en este caso hizo algo retroceder al faraón, ya que le pidió a Moisés, si ustedes leen ahí, y a Aarón, que le rogaran a Dios que quitara la plaga y así dejaría partir al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando eso sucede, porque oran a Dios, se van las ranas. Cuando eso sucede, el faraón no cumple su palabra y no permite que el pueblo de Dios saliera de Egipto, ¿ya? O sea, habían cosas patentes, milagros, cosas extraordinarias y un corazón así endurecido, ¿ya? Ahora, yo les dije que el título del mensaje era hechicerías o encantamientos versus milagros, la obra del diablo versus la obra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, acabamos de ver aquí cómo Dios obró. Pero había también milagros mentirosos, que es la obra del diablo. Y si se dieron cuenta, cuando leímos de manera alternada, los que leyó Carlita también, en el caso de estos tres milagros, un palo o una vara que se vuelve en culebra, el agua que se transforma en sangre y una plaga de ranas, los hechiceros de la corte del faraón tuvieron el poder o la capacidad de hacer lo mismo que obró Dios por medio de Moisés. Lo mismo. Es decir, el texto dice, lo vamos a recordar, Dios hace esto por medio de Moisés, un palo se convierte en culebra y hechiceros hacen lo mismo. Se convierte a través de golpear el agua del río con la vara en sangre el agua y los hechiceros pueden hacer lo mismo. Moisés hace y Aarón a través de la vara que lleguen ranas y los hechiceros hacen lo mismo. En el primer caso, fíjense, primer caso. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. Segundo caso. Asimismo murieron los peces que había en el río y el río mismo se corrompió de tal manera que los egipcios no podían beber de él. Por toda la tierra de Egipto había sangre. Pero como los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón del faraón se endureció y tal y como el Señor lo había dicho, no les hizo caso. Tercer caso, el caso de las ranas. Pero los hechiceros hicieron lo mismo y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Yo les dije delante, o les anunciaba, que la obra del diablo, ¿qué es lo que hace? Confundir, mentir, y en este caso
al faraón, siendo faraón sin lugar a duda responsable, su corazón estaba endurecido porque sus hechiceros hacían lo mismo. Lo mismo. Si todo esto es así, como creemos que lo es, porque la palabra del Señor es veraz, es decir, no miente, es inerrante, no se equivoca, estamos en un problema. Yo creo que ustedes se dan cuenta del problema. ¿Cuál es el problema? Otras personas que no son del Señor, que no son enviados del Señor, que no son llamados por el Señor, son enemigos de Dios, pudieron hacer o al menos imitar el milagro que Dios obró por medio de Moisés y Aarón. ¿Sí? Es un problema. O sea, aquí se está equiparando el poder del Dios Todopoderoso y gente que no es Dios y que obra y que hace lo mismo que Dios obra a través de Moisés y de Aarón. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿No es cierto? Ese es el tema. Ese es el problema. Milagros mentirosos, ¿no es cierto? O encantamientos versus la obra de Dios. O los milagros. La obra de Dios versus la obra del diablo. Hermanos, la explicación tiene que ver justamente con la obra del diablo o la obra de Satanás. Los hechiceros no son de Dios. Son instrumentos del diablo. Es así como podemos darnos cuenta que Satanás, que según la Escritura es mentiroso y busca destruir, busca matar, tiene poder para obrar cosas extraordinarias. Lo tiene. Lo tiene. Pero la pregunta aquí es, ¿hasta dónde? Porque ¿podemos equiparar a Satanás con el Dios Todopoderoso? Ciertamente que no. Satanás tiene poder para obrar, como acabamos de leer, para a través de una persona transformar un palo en culebra, para poder transformar agua en sangre, para poder a través de un hechizo, un encantamiento, obra y poder maléfico, diabólico, hacer que vengan ranas y que se llene de ranas un lugar, lo tiene. Lo tiene. Pero ¿hay algún límite? ¿Hasta dónde? ¿Cómo saber entonces si algo es del diablo y qué es de Dios? ¿No es cierto? Ese es el problema. El texto nos da algunas pistas. ¿Ya? Primero, en el caso de la vara que se vuelve culebra, dice el texto en el verso 12, 7:12, la vara de Aarón se traga la vara de los hechiceros. ¿Ya? Ahí hay una pista. Y una pista importante. Esto sin lugar a dudas tiene un significado. Y al menos aquí podemos entender que Satanás no puede prevalecer contra Dios. ¿Qué significa prevalecer? Imponerse o triunfar. Satanás no puede. ¿Qué sucedió? La vara de Aarón, la vara que tanto Aarón como Moisés utilizaban, se traga a las culebras, en este caso, de los hechiceros. ¿Ya? Satanás no va a prevalecer ni nunca va a imponerse o a triunfar sobre Dios. Este hecho, dentro de los milagros que analizamos, es un adelanto de lo que vendría, ya que el resto de las plagas, fuera de estos tres milagros que suceden aquí, una vara que se convierte en culebra, el agua que se transforma en sangre y la plaga de las ranas, todo el resto de las plagas, y que fueron cuestiones milagrosas, luego de las ranas, todas las demás, todas, fueron incapaces de ser imitadas. Todas. Fíjense lo que dice la Escritura en el capítulo 8, Éxodo 8, versos 18 y 19. Los hechiceros hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, que otra cosa que hizo Dios, a través de Aarón y Moisés. Pero no pudieron. Así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón, esto es obra del dedo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Satanás tiene poder para mentir y para imitar cosas que Dios obra milagrosamente, sí, pero tiene un límite. Y todas las demás, los granizos, los piojos, las langostas, todo lo que ustedes van a encontrar aquí, léanlo después. Ninguna de las que están después lo pudieron imitar los hechiceros. Satanás y los hijos del diablo tienen límite. ¿Hay poder en Satanás, hermanos? Sí, tiene poder. ¿Ya? Ahora, dicho todo esto, que es la exposición del texto que está aquí, así bien, una exposición muy somera. Sí, pero es a lo que yo quiero llegar. ¿Cómo aplicamos esto? O sea, ya estamos diciendo, y que la Biblia está diciendo,
¿Que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Y que a través de personas, o Él mismo directamente, pero en este caso a través de Aarón y Moisés, puede obrar milagros? Sí, lo puede hacer. Pero también está Satanás, está el diablo, que obra cuestiones similares. ¿Y que puede hacerlo? ¿Tiene límite? Sí. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro día? Porque siempre yo les voy a decir, cualquier mensaje, cualquier predicación de la palabra del Señor, si no tiene una bajada, una aplicación, no sirve de nada, serán historias contadas. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esto a nuestro día, hoy día, 2026 ya, primer domingo del 2026? Primero, un paréntesis, la semana próxima nos vamos a acercar de mejor forma a los milagros, pero esto obrado directamente por Jesús, ya en el Evangelio de Juan. Dicho esto, debemos preguntarnos si hoy día, podemos evidenciar milagros desde el punto de vista bíblico, hoy día. O sea, cosas extraordinarias que no suceden a menudo. No va a decir alguien, sí, pastor, nació un bebé. No, eso no es un milagro desde el punto de vista bíblico. ¿Es maravilloso? Sí, pero guaguas nacen todos los días. Hoy día, podemos, desde el punto de vista bíblico, evidenciar milagros, cosas extraordinarias que no suceden a menudo, que no suceden todos los días. La respuesta es sí. Sin lugar a dudas, podemos evidenciar esto. Y de hecho, entre nosotros hemos evidenciado esos milagros. Y cuando digo entre nosotros, digo a personas cercanas. Ustedes se acordarán de la hija de nuestros hermanos Millalonco y Katy Rubilar. ¿Sí? No me acuerdo el nombre de la hermana, Lucía. Lucía hoy día tenemos la esperanza en el Evangelio que está con el Señor. Pero ella padecía un cáncer. Y ese cáncer desapareció. Y desapareció casi literalmente de un día para otro. Ese cáncer que la estaba matando desapareció. No había explicación. Los médicos no tenían explicación. Ahora, lo que sucedió después es que apareció otro cáncer distinto, pero el cáncer anterior desapareció. Y eso fue un milagro. Y ella dio testimonio de eso. Y la iglesia se alegró con eso. ¿Sí? Un milagro. ¿Fue producto de qué? Probablemente de la oración de la iglesia. Segundo caso, mucho más cercano a nosotros, Simón. Simón estuvo con un cáncer que se trató en un principio y que tenía que estar ahí, ¿no es cierto?, de alguna manera muy, ¿cómo se dice?, controlado. Pero ese cáncer también, de un día para otro, desapareció. Y eso fue un milagro. Y nos alegramos por eso. La iglesia oró por eso. Eso es un milagro. Ahora, la pregunta es que si estos milagros están patentes, no suceden a menudo y nosotros los celebramos, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? O sea, somos responsables de eso. ¿Ya? Una responsabilidad con ese milagro es también, junto con la palabra del Señor, expresar esas cosas y hacerlas notar, hacerlas ver. En los sermones sucesivos estaremos haciendo alusión a los dones o carismas como el de sanidad y el hacer milagros que están en la Biblia. Y si estos están o no vigentes en la iglesia hoy en día. Pero acabamos de meditar y de decir, sí, hay milagros. Pero vamos a ver si esos milagros a través de personas en particular están patentes hoy día en la iglesia. Lo digo a propósito de los milagros a los que me referí. Lucía, Simón, ¿alguien fue usado por Dios para esto o Dios intervino directamente? Son preguntas y respuestas también que nos vamos a dar. ¿Alguien intervino, puso las manos sobre Lucía, puso las manos sobre Simón y sanó? ¿O fue obrando Dios directamente allí? ¿Ya? Eso como primera cosa. Segundo, el mensaje de hoy nos dejó muy en claro que en el plano de lo milagroso, el diablo interviene muchas veces para mentir y para desviar la atención que el hombre debe tener solo en el Dios de la Biblia, solo en el Dios Todopoderoso. ¿Ya? Y que esto lo haga así, el diablo, no es extraño. ¿Por qué digo que no es extraño? Porque el mismo Señor Jesús advirtió en Mateo, esto está en Mateo capítulo 24, verso 24, de la siguiente manera. Jesucristo advirtió a sus discípulos porque surgirán falsos cristos, falsos profetas,
Fíjense, primero falsos cristos, segundo falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, que es la traducción que nosotros tenemos ¿para qué? Para milagro. Fíjense, el Señor Jesucristo está advirtiendo, surgirán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y grandes prodigios, como un palo que se convierte en culebra, como agua que se transforma en sangre, como hacer venir ranas. O sea, algo que es evidente ante todos. De tal manera de que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. ¿Se dan cuenta? Jesucristo estaba anunciando esto, estaba profetizando esto. Se levantarán o surgirán falsos cristos, falsos profetas. ¿Qué van a hacer? Harán grandes señales y prodigios. Esto tiene que mantenernos en alerta, hermanos. ¿Por qué? Porque esto está vigente para la iglesia hoy día. Y dice además que engañarán incluso a los elegidos. Este engaño no tiene que ver con que usted se vaya al infierno, con que yo me vaya al infierno si soy engañado. Sino más bien que justamente eso, puedo ser engañado y decir, mira el Señor cómo obró un milagro aquí. ¿Y seguir a quién? No seguir al Señor, sino que seguir al milagrero. ¿Por qué? Porque ese milagrero va a ser un falso Cristo o un falso profeta. Estamos aplicando la palabra del Señor hoy día. Cuidado con eso. Ahora, ¿cómo el diablo usa su poder con milagros mentirosos para desviar la atención de Dios y su palabra y desviar la atención del Evangelio? La respuesta es relativamente sencilla. Hay hasta el día de hoy falsos cristos, falsos profetas, falsos evangelios que desvían la mirada de Cristo. Usted, en nuestra cultura popular, cristiana entre comillas, popular, usted recordará las famosas mandas. Probablemente usted en otro tiempo hasta hizo manda, pagó manda. Y esas mandas se pagaban porque algo sucedió, ¿o no? Las mandas no se pagan porque algo no sucedió. No, mira, si yo le rogué a tal santo, le rogué a tal persona, le rogué a esto o a esto otro, y sucedió. O sea, me llegó la pega, me llegó o el trabajo, o mi hijo, mi hija se sanó. Tengo que pagar la manda. Hermanos, eso es exactamente lo que sucedía con los hechiceros en el tiempo de Moisés. Fíjense qué sencillo, por un lado, pero qué profundo a la vez aplicar las palabras del Señor en esto. Yo sé que a usted a lo mejor ni siquiera se le estaba pasando en la mente esto de las mandas. Pero esto es lo que sucede hasta el día de hoy. Satanás sigue engañando a través de milagros mentirosos y sigue desviando la atención de Cristo. Y pongamos aquí cuestiones, digamos, menos burdas. Le oré a la Virgen o le recé a la Virgen y la Virgen me contestó y me hizo este milagro. La Virgen no es Dios. Otro milagro mentiroso. Y fuera de este ámbito, digamos, podríamos decir derechamente religioso o vinculado con el cristianismo, también está en nuestra cultura el que muchas personas con resultados también milagrosos sigan acudiendo derechamente a brujos. Usted ha escuchado hablar de los amarres. ¿Ah? Amarres de amor. Vaya a tal persona. Vaya a tal persona. Y miren, los conocen. Sí, los conocen. Porque están en la radio, incluso a lo mejor en canales de televisión cerrados. ¿No es cierto? O abiertos, no lo sé. Acuden a esas personas y se producen los resultados. Un milagro, sí, evidente, pero mentiroso. Porque quitan la mirada de quién es el verdadero Dios Todopoderoso. Quitan la mirada. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de esos que acuden a estos brujos o que acuden a estos santos o que pagan mandas, cuántos de esos, ¿no es cierto?, creen en el Evangelio de Jesús? Ninguno. Esa es la mayor o la mejor respuesta, la mejor evidencia que es obra de Satanás o que es obra del diablo. Entonces, hermanos, roguemos al Señor que nos aparte de pecar de esta manera o de ser engañados de esta manera. ¿Por qué digo engañados? Porque por lo que dijo Jesús, de engañar incluso a los elegidos, a ustedes y a mí. ¿Yo estoy expuesto a esto? Sí. ¿Sí? Usted también. Esto no tiene que ver necesariamente con conocer de la Biblia. Tiene que ver con el poder del diablo, con el poder de Satanás.
Y nosotros estamos inclinados y estamos expuestos a esto. Por eso el año pasado terminamos una serie sobre el Padre Nuestro. Y se acuerdan que había una prédica puntual. No nos dejes caer en tentación, líbranos del malo. Líbranos del mal. Y eso es lo que debemos pedir hasta el día de hoy, a propósito de los milagros mentirosos, a propósito de la obra de Dios y a propósito de la obra del diablo. Hermanos, estamos hoy día en tiempos en donde en muchos lugares se llama no a un culto a servir a Dios, sino que a cultos de milagros. Debemos ser críticos, en el buen sentido de la palabra, para poder olfatear y tener sensibilidad de saber si eso mantiene la mirada fija en Jesús o mantiene la mirada física en los milagros o en el milagrero. ¿Sí? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Les invito a que tengamos